Miren a esa cosa asquerosa. Que alguien llame a seguridad antes de que empiece a mendigar las sobras de nuestra mesa. Las tres jóvenes, vestidas con abrigos de diseñador, se rieron burlándose del hombre harapiento que estaba parado en silencio afuera del restaurante más exclusivo de Chicago. Ellas veían a un mendigo sin un centavo, sucio, inferior a ellas, alguien de quien burlarse de camino a su desayuno. Lo que no sabían, lo que nadie en esa calle sabía, era que el hombre del abrigo roto era Adrien Cain, de 37 años, el capo más temido de toda la ciudad. Un hombre cuya fortuna habría podido comprar ese restaurante entero, y a todos los que se reían adentro. Adrien era dueño de la mitad de Chicago. Su nombre hacía que hombres adultos bajaran la mirada. Y sin embargo, ahí estaba, vestido de harapos, por decisión propia. Porque cada mujer que alguna vez le había sonreído le había hecho siempre las mismas preguntas primero. ¿Qué edificios tienes? ¿Qué islas? ¿Qué diamantes? El dinero primero. ¿El hombre? Nunca. Por eso Adrien se había quitado el reloj, el traje, el poder, y había salido a las calles como un don nadie. Solo para descubrir si un alma, una sola, podía amar al hombre debajo del dinero. No esperaba mucho. Y ciertamente no esperaba lo que pasó en el momento en que esas tres mujeres abrieron la boca, porque alguien estaba a punto de plantarse frente a él, y nadie lo vio venir. Si crees que el amor verdadero todavía puede encontrar a un hombre incluso cuando parece no tener nada, hazme un pequeño favor, dale like a este vídeo, compártelo con alguien que lo necesite hoy, y suscríbete para no perderte ninguna historia como esta. Ahora, regresemos a la mañana en que todo comenzó. El sol de la mañana todavía no calentaba lo suficiente para espantar el frío que se aferraba a la acera, y las risas de las tres jóvenes todavía flotaban en el aire cuando otra voz las cortó, tranquila pero afilada como una navaja. Mabel Hart salió por la puerta lateral de Ross's, con el delantal todavía impregnado de olor a café y harina, sus tacones gastados golpeando suavemente el pavimento de piedra. Apenas había terminado su turno de la mañana, y sus manos seguían rojas por el agua de fregar. Pero cuando vio a tres mujeres con abrigos de piel señalando y burlándose del hombre harapiento pegado a la pared, algo dentro de ella se encendió más allá de todo control. No se detuvo a pensarlo. Simplemente caminó hacia adelante y se plantó justo frente a Adrien, como si usara su propio cuerpo para levantar un muro entre él y esas miradas de desprecio. Coraline arqueó una ceja, recorriendo con la vista a la mesera de la cabeza a los pies con una burla evidente, y dijo que las dos debían ser de la misma calaña, porque olían igual. Mabel no parpadeó. Le respondió que lo único que apestaba ahí era la forma en que las tres hablaban, y que una persona podía llevar puesta una tienda entera de ropa encima y aún así revelar la cosa más pobre de todas, la pobreza de su alma. Whitney se quedó sin palabras por un segundo, su rostro perfectamente maquillado enrojeciendo de humillación. Mientras varios clientes que pasaban se detenían a mirar, exigió entre dientes si Mabel sabía con quién estaba hablando, advirtiéndole que una sola llamada bastaría para costarle el trabajo de inmediato. Mabel asintió, extrañamente serena, y respondió que sabía exactamente quién era, una mesera que se ganaba cada dólar honestamente. Y que también sabía exactamente quiénes eran esas tres mujeres. Personas lo bastante ricas para comprar el desayuno más caro de la ciudad, pero no lo bastante decentes para regalar ni siquiera un poco de cortesía. Deline, la más callada de las tres, soltó una risa despectiva y dijo que alguien como Mabel jamás entendería el mundo de ellas. Mabel la miró directo a los ojos y le dijo que no necesitaba entender un mundo donde el valor de una persona se medía por la etiqueta dentro de un abrigo, y que cuando alguien podía pararse junto a un hombre hambriento y no hacer más que reírse de él, ni la piel más fina del mundo podía esconder el vacío que llevaba adentro. El aire alrededor de la entrada del restaurante se puso pesado de repente. Varios clientes dejaron de caminar. Otro empleado se asomó a mirar. Y las tres jóvenes adineradas se dieron cuenta de que estaban perdiendo una batalla que creían tener ganada de antemano. Coraline apretó su bolso contra el costado y lanzó una amenaza, diciendo que esto no se quedaría así, que haría que Mabel pagara por esto, antes de que las tres dieran media vuelta y entraran con pasos furiosos, dejando atrás risas que ya se habían apagado por completo y un silencio incómodo en su lugar. Solo entonces Mabel se giró a mirar al hombre a quien acababa de defender. Él estaba ahí parado, más alto y más ancho de lo que ella había esperado bajo ese abrigo roto, su rostro cubierto de barba desigual y el polvo de la calle.
Y sin embargo sus ojos eran tan agudos y alertas que ella dudó por un instante brevísimo. No se detuvo en eso. Solo le regaló una sonrisa suave y le pidió que esperara ahí un momento. Volvió adentro, y cuando regresó, traía en las manos un pan caliente envuelto en una servilleta de papel y una taza de café humeante que había pagado de su propio bolsillo, usando el cambio suelto que había apartado para su propio almuerzo. Se los puso en las manos y le dijo que comiera algo para calentarse el estómago, porque las mañanas de Chicago eran más frías de lo que la gente creía. Adrien los aceptó, y por un segundo no pudo hablar. Después de toda una vida rodeado de poder y dinero, acostumbrado a que la gente bajara la cabeza por miedo o lo adulara por conveniencia, jamás había conocido a una mujer capaz de plantarse frente a él y arriesgar su propio empleo para defender a un hombre que ella creía que no tenía nada. Ella no sabía quién era él. No esperaba nada a cambio. Se lo dio simplemente porque lo vio como un ser humano. Adrien apretó los dedos alrededor de la taza de café, sintiendo el calor extenderse por sus manos congeladas, y algo dentro de su pecho, algo que había estado sellado en hielo durante años, se resquebrajó en silencio. Le dio las gracias, con la voz más ronca de lo que esperaba, y Mabel solo hizo un pequeño gesto con la cabeza antes de decirle que no tenía que agradecerle nada, porque todos merecían ser tratados como seres humanos. Luego se dio la vuelta y entró de nuevo, dejándolo solo en una acera de Chicago, sosteniendo el pan de una joven pobre, preguntándose por primera vez en su vida si acababa de tropezarse con la mismísima cosa que había gastado una fortuna entera tratando de encontrar. El turno de la mañana apenas había terminado cuando Mabel ya tenía que empezar a pensar en el turno de la noche, porque en Rossis alguien como ella nunca tenía el lujo de descansar. Salió por la puerta lateral, se quitó el delantal manchado, lo metió en su bolso viejo y desgastado, y corrió hacia la parada de autobús a 3 cuadras de distancia, repitiendo en silencio los números que ya conocía de memoria, números que se habían vuelto parte del ritmo mismo de su respiración. La renta del pequeño apartamento en el lado sur de la ciudad estaba a punto de vencer, y todavía le faltaban casi $200. La factura de la luz llevaba una semana vencida, y el aviso de cobro pegado en la puerta era algo que llevaba días evitando mirar. Y sin embargo, todos esos números parecían pequeños al lado del más grande de todos, el que siempre le pesaba sobre los hombros, el costo de cada sesión de diálisis de su madre. La señora Hart se había ido debilitando mucho durante los últimos 2 años. Los 2 riñones casi habían dejado de funcionar. Y 3 veces por semana, Mabel llevaba a su madre al centro de diálisis, se sentaba a su lado, veía la sangre de la mujer que le había dado la vida fluir por tubos de plástico transparente, y trataba, una vez más, de calcular cuánto tiempo más podrían sobrevivir ese mes. El seguro solo cubría una parte del gasto. Todo lo demás caía sobre los hombros de una mesera de 26 años. Cuando llegó a casa, empujó la puerta de madera deformada por años de humedad y entró al apartamento donde una mancha oscura de agua se extendía por el techo cada vez que llovía, donde el calentador viejo funcionaba solo cuando le daba la gana, y donde el olor a moho se había vuelto tan familiar que ya ni lo notaba. Su madre estaba recostada en el sofá gastado junto a la ventana, con el rostro pálido, aunque todavía lograba sonreír al ver a su hija llegar. Mabel se agachó, le besó la frente, le hizo un par de preguntas suaves, y escondió el cansancio de su propia voz, porque sabía que lo que más temía su madre no era la enfermedad, sino la sensación de convertirse en una carga. En un rincón del cuarto, su hermano de 15 años, Toby, estaba inclinado sobre una vieja mesa de estudio, con la débil luz amarilla cayendo sobre las páginas de su libro. Toby era brillante y le iba bien en la escuela. Era la única esperanza que le quedaba a toda la familia. Y Mabel se había hecho una promesa, aunque tuviera que trabajar hasta no quedarle nada, jamás dejaría que él abandonara la escuela a la mitad, como le había pasado a ella. Le puso en la mesa un cartón de leche y medio pan a mitad de precio de la tienda de la esquina. Le dijo que comiera antes de seguir estudiando, y luego entró en silencio a la cocina a calentar la sopa aguada que había sobrado del día anterior, la cena para los 3. Se tragó unas cucharadas apuradas, se cambió el uniforme para el turno de noche, y cuando se miró en el espejo agrietado detrás de la puerta del baño, vio que las ojeras se le habían oscurecido y los hombros se le habían vuelto más delgados. Aún así, solo respiró hondo y volvió a salir al frío. El turno de la noche en Rossis solía ser más pesado y más tenso, y esa noche, justo cuando terminaba de atarse el delantal, el gerente, el señor Foster, la llamó a la oficina de atrás.
No era un hombre cruel, solo uno de mediana edad y agotado, que vivía con el miedo constante de ofender a los clientes ricos, y ya se había enterado de lo que había pasado esa mañana. Le dijo que las 3 mujeres pertenecían a familias importantes, que una de ellas ya había llamado a quejarse, y que si volvía a pasar un incidente así, no podría mantenerla empleada. Bajó la voz y le dijo que entendía que ella tuviera sus razones, que no la culpaba del todo. Pero que en un lugar donde el sueldo de todos dependía de la billetera de los ricos, a veces una persona tenía que tragarse hasta su propia dignidad. Mabel se quedó ahí parada en silencio, escuchando con ambas manos apretadas detrás de la espalda, y no discutió. No porque creyera haberse equivocado, sino porque entendía perfectamente lo que le costaría perder ese trabajo. Solo asintió, ofreció la disculpa esperada, y volvió al comedor, donde las lámparas de cristal brillaban sobre los manteles blancos, y los clientes jamás alzaban la vista para mirar a quienes los atendían. Trabajó toda esa noche con una sonrisa educada pegada a los labios, sirviendo vino, recogiendo platos, agachando la cabeza para agradecer las pocas propinas que le dejaban, mientras los números seguían dando vueltas en su cabeza sin descanso, la renta, la luz, la medicina, y la próxima cita de diálisis de su madre. Y bajo el peso de todas esas cargas, lo extraño era que el único pensamiento que le aligeraba un poco el corazón, lo único que le curvaba apenas los labios cuando nadie miraba, era el recuerdo del hombre harapiento de esa mañana, aceptando el pan de sus manos con una expresión como si nadie lo hubiera tratado con amabilidad jamás. Esa noche, después de volver al refugio temporal que Bishop le había conseguido, un cuarto barato alquilado en el lado norte de la ciudad, de paredes manchadas y con el sonido de las bocinas de los autos subiendo desde la calle, Adrien Cain se sentó en el borde de la cama de fierro, con el pan ya frío descansando sobre la mesa de madera desvencijada, y se quedó mirándolo un largo rato, como si fuera el objeto más extraño que hubiera visto jamás. En sus casi 37 años de vida, había tenido en sus manos casi todo lo que el dinero podía comprar. Contratos por millones de dólares, llaves de mansiones y yates, botellas de vino tan caras que una sola podría mantener a una familia durante un año entero. Y sin embargo, nada le había apretado el pecho como aquel pan barato, comprado por una joven pobre con el cambio que había apartado para su propio almuerzo. Se puso a pensar, y en la quietud de ese cuarto desconocido, se permitió que subieran a la superficie los pensamientos que había evitado durante tanto tiempo. Adrien no había nacido en la pobreza, pero tampoco había conocido nunca la calidez de verdad. Su padre, el hombre que había construido el imperio que Adrien ahora dirigía, le había enseñado desde niño que confiar era debilidad, que el cariño era un lujo que la gente en su posición no podía darse, y que en la cima un hombre siempre tenía que estar solo. Adrien le había creído. Había vivido según esas lecciones. Había subido hasta la cima y descubierto que el viejo tenía razón, ahí arriba de verdad hacía frío, y de verdad se estaba insoportablemente solo. La gente entraba a sus habitaciones sonriendo, pero él había aprendido a ver a través de esas sonrisas y a reconocer lo que había debajo: miedo, codicia, cálculo. Se había vuelto un maestro leyendo a las personas, y ese mismo don le había destruido la capacidad de confiar en nadie. Cada cumplido que escuchaba lo traducía automáticamente al idioma real que se escondía debajo, y casi siempre ese idioma solo tenía un significado: querían algo de él. Había vivido dentro de esa prisión dorada tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía ser visto como un ser humano cualquiera, ser tratado con amabilidad por alguien sin ninguna motivación oculta. Por eso, después de demasiadas noches sin dormir mirando la ciudad desde su penthouse, había tomado una decisión que cualquiera en su mundo habría llamado una locura. Quería saber si el cariño podía existir para el hombre que era, y no para las cosas que poseía. Quería quitarse la armadura de poder que lo había protegido y encarcelado al mismo tiempo. Meterse en el mundo como un don nadie, un hombre con las manos vacías, y ver cómo lo trataba la gente cuando ya no fuera el temido Adrien Cain, sino solo un ser humano desnudo y vulnerable parado entre la multitud. No se había atrevido a esperar mucho. En el fondo, casi se había convencido de que el experimento solo confirmaría lo que sospechaba desde siempre: que nadie podía amar a un hombre que no tenía nada que dar, que la amabilidad incondicional era solo un cuento de hadas que hombres como él nunca estaban destinados a creer. Se había preparado para el desprecio, el rechazo, la indiferencia. Y esa mañana, cuando las 3 mujeres ricas se burlaron de él, había sentido solo la amargura conocida de siempre, como si el universo confirmara lo que ya sabía desde hacía años. Pero entonces apareció esa joven.
Se plantó frente a él, una completa desconocida, arriesgando su empleo para defender a un hombre que creía que no tenía nada, y luego comprándole un pan con el poco dinero que tenía. Ella no sabía quién era él. No tenía nada que ganar. Y por eso mismo sus acciones atravesaron cada capa de armadura que él había construido a su alrededor durante años. Sentado en la oscuridad de aquel cuarto alquilado, Adrien se dio cuenta de que, por primera vez en muchos años, sentía algo casi parecido a la esperanza, algo peligroso y frágil que no se atrevía a nombrar. Y en ese momento supo que no terminaría el experimento. Tenía que saber quién era ella. Tenía que saber si lo que había presenciado era real, o si era solo otra ilusión que desaparecería en el momento en que la tocara. Volvería a ese restaurante. Encontraría a esa joven. Y esta vez, se dijo a sí mismo, dejaría que su corazón congelado tomara un último riesgo. Para entender cómo Adrien pudo desaparecer de su propio mundo sin que nadie lo notara, hay que retroceder varias semanas, a la noche en que llamó al único hombre vivo en quien todavía confiaba. Bishop había servido a la familia Cain durante más de 20 años, empezando como joven chofer del padre de Adrien, y ascendiendo poco a poco hasta convertirse en su mano derecha, el hombre que manejaba todo sin hacer preguntas innecesarias, el guardián de secretos capaces de derrumbar un imperio entero si alguna vez salían a la luz. A sus 52 años, el pelo se le había empezado a poner plateado, y su rostro tenía las líneas profundas de un hombre que había visto demasiado, pero sus ojos seguían siendo agudos, y su mente tan clara como siempre. Cuando Adrien lo llamó al Penthouse a medianoche y le explicó su plan, Bishop se quedó en silencio un buen rato, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Con voz baja y medida, le preguntó si Adrien de verdad acababa de decir que quería disfrazarse de mendigo y vivir en la calle. Adrien asintió. Bishop caminó hasta la ventana, miró la ciudad brillante allá abajo, y se dio la vuelta. Y por primera vez en años Adrien vio una preocupación genuina en el rostro de ese hombre siempre tan compuesto. Bishop le dijo que esto no era un juego, que al menos media docena de organizaciones en la ciudad pagarían cualquier precio por la cabeza de Adrien, y que en el momento en que saliera de las rejas sin guardaespaldas, sin auto blindado y sin arma, se convertiría en un blanco indefenso en una ciudad llena de enemigos. Habló de la familia Rohr, que llevaba años comiéndose poco a poco el territorio de los Cain, hombres esperando la más mínima señal de debilidad para atacar. Le advirtió que si algo le pasaba a Adrien allá afuera, nadie podría protegerlo, y el imperio que su padre había construido con sangre se disolvería en una sola noche. Adrien escuchó todo con paciencia, sin interrumpir. Luego le dijo a Bishop, con voz baja pero firme, que el imperio mismo, esa seguridad envuelta en armas de fuego y muros altos, lo había vuelto un hombre tan solo que ya ni siquiera estaba seguro de seguir siendo humano. Le dijo que tal vez pararse hasta el fondo, en un lugar donde nadie supiera su nombre, le enseñaría lo que toda una vida de poder le había escondido. Bishop lo estudió un largo rato, y en sus ojos había una mezcla de preocupación de padre y la comprensión de un hombre que conocía a Adrien lo suficiente para saber que, una vez que tomaba una decisión, ninguna advertencia podía cambiarla. Al final, Bishop suspiró, asintió, y dijo que si esto era realmente lo que Adrien quería, lo ayudaría, pero con una condición, que le permitirá vigilarlo en secreto desde lejos, para que si algo pasaba, al menos una persona supiera dónde estaba. Adrien aceptó, y todo se organizó en silencio. Bishop alquiló un cuarto barato en el lado norte bajo un nombre falso, creó registros falsos para un hombre desconocido sin pasado, y preparó todo lo que Adrien necesitaría para desaparecer de su vida anterior sin dejar rastro. Después vino la parte más difícil, la transformación. Adrien se quitó el traje hecho a la medida, se sacó del brazo el reloj que valía una fortuna, y se despojó de sus zapatos de cuero pulido. Se puso la ropa vieja y gastada que Bishop había encontrado en una tienda de segunda mano, un abrigo roto en el hombro, zapatos con las suelas gastadas, y una gorra de lana desteñida. Dejó de afeitarse y dejó que la barba áspera cubriera el rostro siempre impecablemente arreglado. Dejó que el pelo le creciera despeinado, y dejó que el polvo del camino y el cansancio se le tallaran en la apariencia. Cuando finalmente se paró frente al espejo, hasta él tuvo que detenerse. El hombre que lo miraba de vuelta le resultaba desconocido, harapiento y cansado, sin rastro visible del poderoso capo que había hecho contener el aliento a toda una ciudad. Y para Adrien, eso era exactamente lo que necesitaba. Bishop se quedó detrás de él, estudiando el reflejo con una inquietud que no puso en palabras.
Sabía mejor que nadie los peligros que esperaban afuera. Sabía que el bajo mundo nunca dormía. Y sabía que cuando un león se quitaba voluntariamente su melena para pasar desapercibido entre las ovejas, a veces eran los lobos los más beneficiados. No dijo nada más. Solo revisó el arma escondida bajo su abrigo y se prometió en silencio que no le quitaría los ojos de encima a Adrien ni un segundo, porque un instinto oscuro le advertía que ese experimento los llevaría a ambos a lugares que ninguno de los dos podía prever. A la mañana siguiente, Adrien volvió a esa calle, y luego volvió a la mañana siguiente, hasta que quedarse cerca de la pared de ladrillo junto a la entrada lateral de Rossis se convirtió en parte del nuevo ritmo de su vida. Al principio se dijo que solo estaba ahí para observar, para entender si la joven que lo había defendido ese día era realmente tan buena como creía, o si solo había sido un impulso pasajero. Pero en el fondo sabía que esa no era toda la verdad. Mabel lo reconoció la segunda vez que apareció, y en vez de mostrarse incómoda o alejarlo, como él había medio esperado, simplemente le sonrió y le preguntó si había comido algo. Empezó a guardarle la comida que la cocina desechaba al final de cada turno. Panes que todavía estaban perfectamente buenos pero que ya no podían venderse. Porciones de sopa que de todos modos iban a tirar. Y se los daba, no con el aire condescendiente de alguien repartiendo caridad desde arriba, sino con la naturalidad de un ser humano compartiendo con otro. Algunas mañanas, antes de que abriera el restaurante, se sentaba junto a él en el escalón de concreto frío, ambos con las manos alrededor de una taza de café, y hablaban. Ella le contaba los pequeños detalles de sus días, del cliente difícil de la noche anterior, de su hermano menor estudiando para sus exámenes, de su sueño de algún día abrir su propia panadería, aunque sabía que era solo un sueño lejano. Nunca le preguntó de dónde venía ni cómo había terminado así. Y cuando él, con vacilación, hablaba de sí mismo con fragmentos de historias medio verdaderas y medio inventadas, describiendo a un hombre que había caído en tiempos difíciles y lo había perdido todo, ella simplemente escuchaba con ojos suaves y sin juzgar. Adrien, acostumbrado a que cada conversación fuera una negociación silenciosa, se encontró desconcertado por una amabilidad que no llevaba ningún cálculo detrás. Una vez trató de darle dinero, un billete que llevaba escondido, diciéndole que quería pagarle por el pan y el café. Mabel miró el dinero, luego lo miró a él, y le empujó la mano suavemente, diciéndole que si tenía dinero, lo guardara y lo usara para cuidarse, porque ella no le había dado comida a cambio de nada. Lo dijo con calma, como si fuera la verdad más obvia del mundo. Y en ese momento, Adrien pensó en todas las mujeres que lo habían rodeado en su vida anterior, mujeres cuyo gesto más tierno siempre venía con un precio pegado, mujeres que siempre querían saber qué podía darles antes de siquiera pensar en preguntarle quién era. El contraste le provocó un dolor en el pecho que era dulce y doloroso a la vez. Día tras día, el sentimiento entre ellos fue creciendo despacio y de forma natural, como el pasto después de la lluvia, sin prisa y sin ruido. Él aprendió la forma en que ella se mordía el labio cuando pensaba, la forma en que se reía suavemente de sus comentarios secos, la forma en que el cansancio le brillaba en los ojos al final de los días largos sin nunca apagar su calidez. Ella aprendió que bajo el abrigo roto y la barba áspera, ese hombre era extrañamente inteligente, medido al hablar, y a veces capaz de observaciones tan agudas que la hacían detenerse y preguntarse quién habría sido de verdad, antes de que la desgracia lo hundiera tan bajo. Pero no lo presionaba, porque entendía que había heridas que la gente no quería mostrar, y ella respetaba eso. Una tarde de lluvia, mientras él tiritaba bajo el toldo, ella se quitó su vieja bufanda y se la dio, diciéndole que él la necesitaba más que ella. Adrien tomó la bufanda, todavía cargando el calor y el rastro leve de su perfume, y tuvo que voltear la cara para que ella no viera lo que estaba pasando en sus ojos. Desde la distancia, sentado en un auto estacionado al otro lado de la calle con una taza de café ya fría hacía rato, Bishop observaba todo en silencio. Vio al capo que había protegido durante tantos años sentado en un escalón sucio, sonriéndole a una mesera pobre con una sonrisa que Bishop nunca le había visto en 2 décadas. Y Bishop, un hombre que solo creía en lo que podía calcularse y controlarse, sintió algo complicado y difícil de nombrar removerse por dentro, alivio de que Adrien pareciera estar encontrando algo que el dinero jamás le había podido dar, y miedo, porque sabía mejor que nadie que en el mundo de ellos, lo mismo que volvía vulnerable a un hombre era también lo que podía usarse para destruirlo. Apretó las manos en el volante, observó a las 2 figuras sentadas juntas bajo el toldo empapado de lluvia, y rezó en silencio para que ese afecto frágil que empezaba a florecer entre ellos no exigiera un precio.
Demasiado alto. Cuanto más tiempo pasaba Adrien afuera de ese restaurante, más claramente empezaba a ver un mundo que jamás había conocido. Un mundo que siempre había existido justo debajo de sus pies, pero que había estado completamente oculto detrás de las ventanas polarizadas de sus autos de lujo y las paredes de sus salas de juntas en lo alto de la ciudad. Empezó a fijarse en gente a la que antes ni siquiera habría mirado 2 veces. Había un hombre mayor llamado Walt, que trabajaba lavando platos en la cocina de Rossi's. Ya pasaba de los 60 años, y aún así tenía que quedarse de pie junto a un fregadero de agua hirviendo 10 horas al día, porque su pensión miserable no le alcanzaba para vivir, y sus manos estaban agrietadas e hinchadas por los químicos de limpieza. Había una joven llamada Rosa, que atendía mesas mientras iba a clases nocturnas, siempre escondiendo sus lágrimas detrás de una sonrisa cada vez que los clientes la regañaban sin razón. Adrien observó la forma en que el señor Foster les descontaba dinero del sueldo cada vez que se rompía un plato o se anotaba mal un pedido, la forma en que sus ya modestas propinas se dividían en porciones cada vez más pequeñas, y la forma en que esta gente tenía que bajar la cabeza y aguantar a clientes que los trataban como si fueran invisibles. Una tarde, presenció como un hombre bien vestido tiraba una copa de vino sobre el delantal de Mabel y luego le gritaba como si ella tuviera la culpa, ordenándole que se arrodillara y limpiara el piso frente a él, mientras los demás en su mesa se reían. Mabel obedeció sin protestar, con la espalda encorvada, pero cuando levantó la cabeza, Adrien no vio ninguna debilidad en sus ojos. Lo que vio fue una dignidad silenciosa y firme que ninguna humillación podía tocar. Apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos, y en ese momento los instintos del poderoso capo rugieron dentro de él, empujándolo a dar un paso al frente y hacer que ese hombre pagara. Pero Adrien se obligó a quedarse quieto. Se tragó la furia. Y esa impotencia le enseñó algo que toda una vida de poder nunca le había enseñado. Se dio cuenta de que esto era lo que esta gente aguantaba todos los días, no una vez y ya, sino una y otra vez, día tras día. Porque detrás de ellos había hijos que necesitaban comer, cuentas que había que pagar, seres queridos enfermos en cama. Y aún así tenían que sonreír, tenían que bajar la cabeza, tenían que volver a trabajar la mañana siguiente. Pensó en su imperio, en los edificios con el apellido Cain grabado. Y por primera vez se preguntó cuántas personas como Walt, Rosa y Mabel estarían lavando platos y trapeando pisos dentro de esos mismos edificios, gente cuya existencia jamás se había molestado en considerar. Recordó lo fácilmente que firmaba reportes pidiendo reducir costos laborales sin mirar más allá de los números, para ver cuántas vidas representaban. Como siempre había visto a los trabajadores como líneas en una nómina en lugar de seres humanos de carne y hueso, cargando sus propios pesos. Una noche, después de que terminara el turno, vio a Mabel parada en silencio bajo un poste de luz, contando sus propinas, y se dio cuenta de que todo lo que ella había ganado después de un día entero de trabajo agotador era menos de lo que él una vez le había dado a un sommelier solo para parecer generoso en una fiesta. La revelación le dio como un golpe. Pensó en las mujeres de su mundo anterior, mujeres que podían gastar en una sola tarde de compras lo que Walt tardaría un año entero en ganar, y vio la injusticia de todo eso al desnudo, cruel e inconfundible como jamás se había permitido verla antes. Pero lo que más lo conmovió no fue la pobreza de esta gente, sino la dignidad que lograban conservar dentro de ella. Walt seguía cantando bajito mientras lavaba los platos. Rosa seguía regalando su propio pedazo de pan a un hombre sin hogar sentado afuera de la puerta. Y Mabel, agotada y luchando, todavía era capaz de comprarle un pan a alguien que creía que no tenía nada. Adrien se dio cuenta de que esta gente poseía una especie de riqueza que su fortuna entera no podía comprar. Eran ricos en amabilidad, en resistencia, y en la capacidad de seguir cuidando a otros aunque ellos mismos casi no tuvieran nada. Y sentado en la oscuridad al final del día, el hombre que alguna vez había medido el valor de todo en dinero, empezó a preguntarse si, durante todos esos años, había sido él el más pobre de todos. Todo pasó una noche tarde, cuando Mabel terminó su turno más tarde de lo usual, y el callejón detrás del restaurante quedaba tragado por la oscuridad, apenas iluminado por una lámpara amarilla y débil colgando torcida contra la pared de ladrillo húmedo. Adrien, como siempre, se había quedado cerca incluso después de que el restaurante cerrara, y por eso fue el primero en notar que algo andaba mal. 2 hombres desconocidos aparecieron al fondo del callejón, moviéndose con un paso tranquilo pero deliberado, sus ojos fríos recorriendo el lugar como hombres acostumbrados a acechar a su presa.
Instintos afilados por años en el bajo mundo le pusieron a Adrien la piel de gallina en la nuca, porque reconoció de inmediato la manera en que se movían, la manera en que se separaban y se posicionaban a los dos lados para bloquear cualquier salida. No eran ladrones comunes buscando una cartera. Eran profesionales probando el terreno. Uno de ellos se acercó a Mabel y se le puso enfrente, y empezó a hacerle preguntas que sonaban casuales en la superficie, preguntas sobre el restaurante, sobre los clientes que iban seguido, sobre un hombre harapiento que solía rondar por ahí cerca, y había una amenaza velada en su voz que hizo que Mabel diera un paso atrás, apretando la correa de su bolso. Cuando ella titubeó y dijo que no sabía nada y que solo quería irse a casa, el otro hombre le agarró el brazo, clavando los dedos con fuerza suficiente para hacerla gritar de dolor. Fue en ese momento que Adrien ya no tuvo tiempo de pensar. El hombre harapiento que siempre mantenía la cabeza baja y se quedaba quieto en segundo plano desapareció. Y en su lugar quedó algo completamente distinto. Cruzó el callejón en unos pocos pasos, y antes de que ninguno de los dos hombres entendiera lo que pasaba, atacó. Todo se desarrolló tan rápido y tan limpio que Mabel apenas pudo seguirlo. Solo lo vio agarrar la muñeca del hombre que la sujetaba con un movimiento decisivo que lo obligó a soltarla y tambalearse hacia atrás, y luego girar para esquivar el ataque del segundo hombre con la precisión fría de alguien que había hecho esto cientos de veces antes. No hubo pánico, ninguno de los golpes torpes de un hombre aterrado peleando por su vida. Solo control absoluto, cada movimiento calculado, cada golpe apuntado al punto exacto que incapacitaría a un oponente sin causar daño innecesario. En menos de un minuto, los dos hombres estaban en el suelo, jadeando y gimiendo, completamente desorientados por la velocidad y la habilidad del hombre que momentos antes creían un mendigo indefenso. Adrien se enderezó, con la respiración todavía firme, los miró desde arriba, y habló con una voz tan baja y fría que hasta a él le sorprendió el sonido, la voz del hombre que siempre había sido debajo del abrigo roto, ordenándoles que se largaran y que jamás volvieran a mostrar sus caras cerca de ahí. Los dos hombres se pusieron de pie a duras penas y desaparecieron en la oscuridad, dejando el callejón completamente silencioso. Solo entonces Adrien recordó que Mabel seguía ahí parada, y se volteó hacia ella. Estaba apoyada contra la pared, los ojos muy abiertos, una mano todavía sosteniendo el brazo que le habían lastimado. Pero lo que detuvo a Adrien no fue el miedo en su rostro. Fue la confusión, la sospecha que tomaba forma poco a poco en su mirada. Lo miraba como si lo estuviera viendo con claridad por primera vez. Y con voz temblorosa, dijo que un mendigo no podía pelear así, que lo que acababa de presenciar no era la defensa desesperada de alguien acorralado por el peligro, sino la habilidad de un hombre entrenado profesionalmente. A Adrien el corazón le latió con fuerza, no por la pelea, sino porque sabía que había expuesto un fragmento de su verdadero ser, y tenía que pensar rápido. Bajó la voz, trató de volver a instalarse en el tono cansado que ella conocía, y le dijo que alguna vez había servido en el ejército, que había estado destacado en el extranjero, que era una parte de su vida de la que no quería hablar, y que las cosas que su cuerpo había aprendido durante esos años no podían olvidarse, sin importar cuánto pudiera caer un hombre. Mintió con la misma suavidad de siempre en su mundo anterior. Pero esta vez, la mentira le dejó un sabor amargo en la boca. Mabel lo estudió un largo rato, y él podía verla pensando, tratando de encajar las piezas de él que no terminaban de cuadrar. Al final asintió despacio y aceptó su explicación, al menos en la superficie. Pero Adrien sabía que ya se había plantado una semilla de sospecha, y no desaparecería fácilmente. Esa noche, mientras la acompañaba en silencio hasta la entrada de su calle, su mente estaba dividida entre dos miedos. El primero era que Mabel hubiera empezado a sospechar que él no era el hombre que ella creía. El segundo, mucho más peligroso, era la pregunta de por qué los hombres de su enemigo estaban buscando a un extraño harapiento cerca del restaurante, como si ya supieran que algo fuera de lo común se escondía bajo la apariencia de su pobreza. Después de esa noche, algo cambió en la forma en que Mabel lo miraba, una mezcla de gratitud y sospecha que no lograba dejar del todo a un lado. Seguía llevándole comida y seguía sentándose junto a él en los escalones a conversar. Pero de vez en cuando, él la sorprendía mirándolo más tiempo del habitual, como tratando de leer algo escondido bajo la superficie. Empezó a notar pequeños detalles que antes había pasado por alto, la forma en que sus manos, sin embargo, no tenían las cicatrices ásperas del trabajo físico pesado, la manera extrañamente refinada en que sostenía una taza de café, los momentos en que un rastro de autoridad se le colaba en la voz,
La voz de un hombre acostumbrado a dar órdenes en lugar de recibirlas. Y sin embargo, extrañamente, cada vez que sus dudas empezaban a subir, recordaba la mirada en sus ojos cuando aceptó ese primer pan de sus manos. Recordaba cómo había volteado la cara para esconder la emoción cuando ella le dio su bufanda. Y se daba cuenta de que, fuera lo que fuera que él estuviera escondiendo, la soledad dentro de él era real, y también lo era la forma en que atesoraba su amabilidad. Así que eligió confiar en él, no porque fuera ingenua, sino porque sentía que, quien fuera de verdad, no era un hombre que quisiera hacerle daño. Una noche de fin de semana, cuando toda la ciudad quedó atrapada bajo una lluvia fría e implacable y Mabel no encontraba autobús para volver a casa, Adrien le propuso esperar la tormenta en un pequeño café nocturno de la esquina. Se sentaron uno frente al otro en una vieja mesa de madera, el vapor subiendo de sus tazas de té entre ellos. Y en ese lugar tranquilo, lleno solo del sonido de la lluvia golpeando las ventanas, algo entre ellos empezó a bajar la guardia poco a poco. Mabel le habló de su padre, que había muerto cuando ella tenía 17 años, de la noche en que tuvo que dejar la escuela para conseguir trabajo y mantener a su madre y a su hermano menor, de los sueños que había enterrado en silencio para poder cargar el peso de su familia. Y se lo contó todo, no porque quisiera lástima, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, había encontrado a alguien que de verdad la escuchaba. Adrien se quedó callado, y mientras la veía hablar bajo esa luz amarilla y cálida, sintió que algo dentro de su pecho se rompía por completo. Se dio cuenta de que ella le había dado a un hombre que creía que no tenía nada, algo que nadie le había dado jamás: confianza total sin condiciones. Y en ese momento, el peso de la mentira que cargaba se volvió casi insoportable. Empezó a hablar, con la voz volviéndose más áspera, diciéndole que había cosas de él que ella no sabía, cosas que podrían hacer que lo viera completamente distinto si algún día conociera la verdad. Mabel levantó la vista, y en lugar de presionarlo para que le respondiera, simplemente puso su mano sobre la de él, un gesto tan pequeño, tan cálido y tan gentil, que lo dejó sin palabras. Le dijo que todo el mundo tenía un pasado, que todos tenían cosas que querían esconder, y que ella no necesitaba saber quién había sido él antes. Solo le importaba el hombre que tenía sentado frente a ella ahora, el hombre que se había arriesgado para protegerla en un callejón oscuro, el hombre que la había escuchado con todo su corazón. Le dijo que para ella, con eso bastaba. Adrien la miró, y en ese momento la verdad casi se le escapó de los labios. Su nombre verdadero, el imperio que dirigía, la razón por la que se había envuelto en ropa rota y se había metido en el mundo de ella. Quería que lo supiera todo. Quería ser él mismo frente a la única persona que finalmente lo había visto como un ser humano. Pero justo cuando se preparaba para hablar, un miedo helado se cerró a su alrededor. El miedo de que el momento en que revelara la verdad sería también el momento en que perdería esa cosa tan preciada, que ella lo vería distinto, que vería no al hombre que había empezado a querer, sino a un capo manchado de sangre y culpa. Y no tuvo el valor de arriesgarse. Así que volvió a tragarse la verdad, y en cambio apretó suavemente la mano alrededor de la de ella y le dijo que era lo mejor que le había pasado en mucho, mucho tiempo. Esa noche, bajo la lluvia y la luz amarilla y tibia del pequeño café, dos personas de mundos separados por una distancia inmensa se encontraron en un raro momento de honestidad, tan cerca y tan cálidos que ninguno quería que terminara. Y sin embargo, aun mientras Adrien atesoraba ese momento como un tesoro, en el fondo le parpadeaba un presentimiento inquieto de que esa felicidad frágil se había construido sobre una mentira. Y toda mentira, tarde o temprano, cobra su precio. Esa felicidad frágil duró solo unos pocos días más antes de que el mundo que Adrien había dejado deliberadamente atrás estirara la mano y lo arrastrara de vuelta. Esa mañana fatídica comenzó con una llamada. El teléfono oculto que Bishop le había dado para usar solo en caso de emergencia vibró de repente en el bolsillo de su abrigo roto. Y en el momento en que Adrien vio el número en la pantalla, supo que algo andaba mal. La voz de Bishop del otro lado sonaba tensa y urgente de una manera que Adrien jamás había escuchado en todos sus años juntos. Y lo que le dijo hizo que la sangre se le helara en las venas. La familia Rohr había hecho su jugada. Durante la noche habían atacado una de las instalaciones más importantes de los Caín en el distrito del puerto. 3 de los hombres de Adrien habían resultado heridos, y cargamento y propiedades por millones de dólares habían sido destruidos. Y eso era solo el principio. Peor aún, Bishop bajó la voz y le dijo que habían descubierto dónde vivía Margot, la madre de Adrien,
Y habían mandado un mensaje que no dejaba lugar a dudas, una amenaza directa contra su vida. En ese instante, todo lo que le quedaba al hombre harapiento que había vivido junto a Rossis durante las últimas semanas se esfumó, y Adrien Cain, el capo que toda una ciudad temía, volvió a la vida en sus ojos. Le disparó a Bishop una serie de preguntas cortas y frías, su mente cambiando de inmediato al cálculo estratégico que años de poder habían convertido en instinto. Y Bishop respondió que ya venía un auto en camino para recogerlo, que Adrien tenía que abandonar su disfraz de inmediato, porque la seguridad de toda la familia y de su madre ahora dependía de que él regresara a tomar el control. Adrien se quedó inmóvil en medio de la calle familiar. Y por un instante breve, en medio de la tormenta de deber y peligro que se cerraba a su alrededor, el primer pensamiento que le cruzó la mente no fue de su imperio ni de sus enemigos, sino de Mabel. Pensó en ella, en la promesa no dicha entre los dos, en el hecho de que todavía no le había contado la verdad. Y un dolor le atravesó el pecho al darse cuenta de que estaba a punto de desaparecer de su vida sin siquiera despedirse. Miró hacia el restaurante, donde ella debía estar por llegar a comenzar su turno de la mañana. Y sintió un impulso poderoso de correr hacia ella, de encontrarla, de explicárselo todo. Pero justo en ese momento, un auto negro pulido se detuvo junto a la acera. La puerta se abrió y Bishop bajó con la urgencia tallada profundamente en el rostro, recordándole a Adrien que no había tiempo, que cada segundo que se quedaran ahí era otro segundo en que su madre estaba en peligro, que si Rohr descubría al jefe de la familia Cain deambulando expuesto en las calles, las consecuencias serían imposibles de contener, no solo para Adrien, sino también para la joven que le importaba. Esas últimas palabras detuvieron a Adrien en seco. Entendió que si iba con Mabel ahora, si dejaba que alguien viera la conexión entre ellos, la convertiría sin querer en un blanco, en una debilidad que sus enemigos podrían usar en su contra. Para protegerla, tenía que irse en silencio. Tenía que dejar que ella creyera que la había abandonado, en lugar de arrastrarla a un mundo de sangre y peligro del que no sabía nada. Con el corazón cargado de dolor, subió al auto. Y cuando la puerta se cerró, cortándolo de esa calle, sintió que la parte de sí mismo que apenas acababa de despertar se sofocaba de nuevo. El auto arrancó y desapareció en el tráfico de la mañana, llevándose de vuelta a Adrien Cain hacia su imperio, hacia la guerra, hacia el hombre que había creído que podía dejar atrás. Unos minutos después, cuando Mabel llegó al restaurante y buscó instintivamente con la mirada la figura familiar junto a la pared de ladrillo, solo encontró un espacio vacío. Lo esperó toda esa mañana, luego toda la tarde, luego los días que siguieron, cargando comida que nadie venía a reclamar, sentándose sola en los escalones donde alguna vez se habían sentado juntos. Pero el hombre nunca volvió. Se esfumó en el aire como si nunca hubiera existido, dejándola con 1000 preguntas sin respuesta y un corazón que empezó a quebrarse lentamente bajo el peso de la confusión, porque no podía entender cómo el hombre que la había mirado con tanto anhelo en el café aquella noche de lluvia, podía dejarla tan de repente y tan cruelmente, sin explicación, sin despedida. El dolor de sentirse abandonada apenas empezaba a apagarse cuando el desastre comenzó a caer sobre la vida de Mabel, golpe tras golpe, como si el destino hubiera decidido que no le concedería ni un momento para respirar. Las 3 jóvenes ricas a las que había humillado afuera del restaurante esa mañana jamás habían olvidado el rencor. Y Coraline, la que había advertido que esto no se quedaría así, había esperado en silencio el momento justo para tomar venganza. Una noche, con el restaurante lleno de clientes, Whitney, Deline y Coraline volvieron juntas a Rossis. Esta vez no para provocarla abiertamente, sino con un plan mucho más retorcido. En medio de la cena, Coraline de repente alzó la voz, alarmada, asegurando que su costoso brazalete de diamantes había desaparecido, que todavía había estado sobre la mesa cuando Mabel fue a recoger los platos, y las 3 mujeres voltearon de inmediato los ojos hacia la mesera con una acusación descarada. El señor Foster llegó corriendo, y en medio del pánico, cuando las 3 mujeres insistieron al unísono en que habían visto a Mabel merodeando cerca del brazalete, nadie se molestó en escuchar su explicación. Le revisaron el bolso en medio del restaurante, ante los ojos de todos los comensales. Y entonces, mediante una trampa que Mabel no entendería del todo hasta mucho después, el brazalete de diamantes apareció dentro de uno de los compartimentos, plantado ahí por la mano de una de las 3 mujeres que había organizado toda la actuación. Mabel se quedó paralizada. Tartamudeó que ella no lo había hecho, que alguien le había tendido una trampa. Pero contra la evidencia visible y el testimonio de 3 jóvenes de familias prominentes,
La palabra de una mesera pobre no valía nada. Foster, aunque quizás tuviera dudas en el fondo, no tuvo más opción, bajo la presión de esas familias poderosas y el miedo a perder clientes, que despedirla de inmediato. Incluso amenazó con llamar a la policía. Y solo gracias a la intervención reticente de varios excompañeros, incluyendo a Walt y a Rosa, logró evitar que la arrestaran. Pero el precio fue que tuvo que bajar la cabeza y salir del lugar donde había trabajado durante años, humillada, cargando la reputación de ladrona. Cruzó las puertas del restaurante por última vez bajo miradas de desprecio, mientras las tres mujeres ricas la veían irse con sonrisas victoriosas en los labios, cobrándose finalmente la humillación que habían sufrido al destruir la vida de la mujer que se había atrevido a defender lo correcto. Perder su trabajo significaba perder la única fuente de ingresos de su familia. Y para Mabel no fue solo un golpe a su dignidad. Fue una sentencia de muerte para su madre gravemente enferma. Sin sueldo y sin propinas, no tenía forma de pagar los tratamientos regulares de diálisis de los que dependía la vida de su madre. Fue a todas partes que se le ocurrieron, tocando puertas de restaurantes y tiendas en busca de trabajo. Pero la noticia del supuesto robo ya se había regado, y nadie estaba dispuesto a contratar a una mujer despedida por robo. Mientras seguía buscando desesperadamente una salida, la salud de su madre se deterioró rápidamente. Una noche, la señora Hart sufrió una crisis grave, su cuerpo colapsando después de demasiadas sesiones de diálisis perdidas, y Mabel tuvo que llamar a una ambulancia y correr con ella al hospital. Se quedó despierta toda la noche en el pasillo frío, con el rostro hundido entre las manos, mientras las cuentas médicas se apilaban cada vez más altas, cuentas que sabía que jamás podría pagar. Toby, su hermano menor, se sentó acurrucado junto a ella, tratando de parecer fuerte, aunque sus hombros delgados no dejaban de temblar. Y Mabel sabía que ella era el único apoyo que tenían los dos, que no se le permitía derrumbarse aunque todo a su alrededor se estuviera cayendo a pedazos. Y durante esas largas noches agotadoras, cuando se quedaba sola en la oscuridad con el peso del mundo entero sobre los hombros, sus pensamientos volvían una y otra vez al hombre que había desaparecido. Pensaba en él con dolor mezclado de amargura, preguntándose por qué la había abandonado justo en el momento en que más necesitaba a alguien en quien apoyarse, culpándose a sí misma por haber sido tan ingenua de confiar en él y entregarle su corazón a un hombre cuyo nombre verdadero ni siquiera conocía. No tenía idea de que, en ese mismo momento, él también se ahogaba en su propia tormenta, y que su desaparición no había sido la traición que ella creía, sino un sacrificio doloroso que le tomaría mucho tiempo entender. Y sin embargo, en esa hora más oscura, Mabel solo podía ver que estaba completamente sola, abandonada por el mundo entero, cargando a una madre agonizante, a un hermano menor que necesitaba protección, y un corazón roto que no sabía cómo remendar. En medio de esos días de oscuridad acumulada, Mabel empezó a darse cuenta de que algo en su cuerpo había cambiado. Al principio lo descartó, diciéndose que las náuseas matutinas y el cansancio aplastante eran solo consecuencia del estrés y la falta de sueño, de tantas noches despierta junto a la cama del hospital de su madre, y de los días desesperados buscando trabajo de un lugar a otro. Pero cuando los síntomas continuaron y se hicieron más difíciles de ignorar, una sospecha fría empezó a removerse dentro de ella. Y finalmente, con las últimas monedas que le quedaban, compró una prueba de embarazo en la farmacia de la esquina. Se sentó dentro del baño diminuto de su apartamento con goteras, con las dos manos temblando. Y cuando las dos líneas rosadas aparecieron claramente ante sus ojos, todo el mundo a su alrededor pareció detenerse. Estaba embarazada. Estaba cargando al hijo del hombre que había desaparecido. El hombre a quien le había entregado toda su confianza aquella noche de lluvia en el pequeño café, el hombre cuyo nombre verdadero ni siquiera conocía. Mabel se dejó caer al piso frío de baldosas, todavía aferrada a la prueba en la mano. Y por un momento interminable, no pudo llorar y no pudo pensar. Solo pudo sentir una ola inmensa de conmoción cerrándose sobre ella. Había perdido su trabajo, la habían marcado como ladrona. Su madre se estaba muriendo en un hospital bajo cuentas médicas que no podía pagar. Su hermano menor todavía estaba en la escuela. Y ahora, en medio de todas esas cargas, una vida diminuta estaba creciendo dentro de ella, una vida que necesitaría ser amada, alimentada y protegida en un mundo que parecía haberle dado la espalda por completo. Pensamientos desesperados pasaron brevemente por su mente, salidas más fáciles hacia las que sus circunstancias parecían empujarla,
Y no podía negar que en su momento más débil las consideró. Pero entonces su mano se movió instintivamente hacia su vientre, y algo se levantó dentro de ella, algo más fuerte que el miedo y la desesperación. Pensó en el bebé, en lo inocente que era, en todo lo que había pasado. En que, sin importar quién fuera realmente su padre, o cómo la hubiera abandonado, ese bebé seguía siendo parte de ella, de su propia sangre, algo hermoso nacido de uno de los momentos más honestos de su vida. Después pensó en su madre, en la fuerza con la que esa mujer había criado a Mabel y a Toby durante todos esos años solo con sus 2 manos. Después de que su padre muriera, en cómo nunca se había rendido, sin importar cuántos golpes le diera la vida. Mabel se secó las lágrimas, se puso de pie, y se miró en el espejo agrietado detrás de la puerta. Vio a una mujer agotada y dolorosamente delgada, con ojeras oscuras por demasiadas noches sin dormir, pero dentro de esos ojos había empezado a arder una nueva determinación. Se dijo a sí misma que no se iba a derrumbar. Había sobrevivido a la muerte de su padre, había sobrevivido a abandonar sus propios sueños, había sobrevivido años de trabajo agotador para que su familia no se cayera a pedazos. Y sobreviviría esto también. Tendría al bebé. Encontraría una manera de criarlo, de mantener a su hermano menor, y de cuidar a su madre, aunque tuviera que trabajar el doble o el triple, aunque tuviera que tragarse el orgullo y aceptar los trabajos más bajos que nadie más quería. No se permitiría ahogarse en amargura hacia el hombre que se había ido, porque entendía que la amargura era un lujo que no tenía tiempo de darse. Había gente que la necesitaba, y ella estaría ahí para ellos. Durante las semanas que siguieron, Mabel mantuvo su embarazo escondido de su madre, sin querer ponerle otra carga de preocupación a ese corazón ya frágil, y lo cargó en silencio ella sola. Aceptaba cualquier trabajo que encontrara, limpiar casas, lavar ropa ajena, turnos de noche en una lavandería donde nadie hacía preguntas sobre su pasado. Y trabajó hasta que los pies se le hincharon y la espalda le dolió, ahorrando cada dólar que podía. En algunas noches se sentaba junto a la ventana, mirando la fría ciudad de Chicago, con una mano descansando sobre la pequeña curva que empezaba a asomarse bajo su ropa, y le susurraba suavemente a su hijo por nacer que sin importar qué tan cruel se pusiera el mundo, sin importar lo que tuvieran que aguantar, ella siempre estaría a su lado, y que él nunca tendría que sentirse abandonado como se sentía ella ahora. Y dentro de ese susurro, en medio de toda la soledad y la dificultad, vivía un amor feroz y una fuerza silenciosa que ninguna traición ni injusticia podía apagar. La fuerza de una madre que había elegido levantarse por su hijo cuando el mundo entero quería verla caer. Mientras Mabel luchaba con todas sus fuerzas contra las crueldades de su mundo, no muy lejos en distancia, pero separado de ella por un abismo inmenso de destino, Adrien estaba siendo arrastrado hacia su propia tormenta. En los meses después de su regreso, apenas tuvo un momento de paz. La guerra con la familia Rohr seguía escalando, y el intercambio implacable de ataques entre ambos poderes sacudía todo el bajo mundo de Chicago. Adrien se vio obligado a dedicar cada gramo de su claridad y su dureza a proteger su imperio y a la gente que le pertenecía. Fortaleció sus defensas, endureció la disciplina dentro de sus filas, trasladó a su madre a un lugar seguro fuertemente vigilado, y paso a paso fue recuperando la ventaja sobre sus enemigos. Y sin embargo, incluso en medio de esos fríos cálculos estratégicos, la imagen de Mabel nunca dejaba de perseguirlo. Noche tras noche, cuando las reuniones terminaban y el Pentou se quedaba en silencio, se paraba junto a las ventanas de cristal mirando la ciudad allá abajo y pensaba en ella, en el primer pan, en la bufanda que todavía guardaba su calor, en la noche de lluvia en el pequeño café cuando casi le había contado la verdad. En secreto mandó a gente a buscarla, a los hombres de mayor confianza que tenía, ordenándoles encontrar a la mesera de Rossis sin revelar ninguna conexión con el apellido Caín. Pero lo que le trajeron de vuelta solo le pesó más el corazón. Mabel había desaparecido. Sus hombres reportaron que la habían despedido del restaurante por un supuesto robo, que había dejado su antiguo apartamento, y que nadie sabía a dónde había ido. La noticia del robo dejó a Adrien atónito, porque la conocía lo suficiente para entender que eso no podía ser verdad, que alguien debía haberle tendido una trampa. Ordenó que intensificaran la búsqueda, pero Chicago era enorme, y una mujer joven, pobre, sin estatus y sin propiedades, podía desaparecer en ella tan fácilmente como una gota de agua desapareciendo en el mar. Con cada día que pasaba sin noticias de ella, su tormento se hacía más profundo, porque sabía que su desaparición repentina había ayudado a empujarla a la miseria. Que si se hubiera quedado, si le hubiera contado la verdad,
Tal vez ella no habría tenido que enfrentar todo esto sola. Y mientras seguía ahogándose en ese conflicto interno, su madre apareció con un nuevo tipo de presión. Margot Cain era una mujer aguda y formidable que había construido el imperio junto a su esposo, y aún ahora, a los 60 años, todavía tenía una gran influencia sobre las decisiones de la familia. Vio que la guerra con Rohr estaba agotando las fuerzas de los Cain, y creía que la única manera de garantizar su supervivencia era asegurar una alianza poderosa con otra fuerza. Esa fuerza era la familia Van, una dinastía rica e influyente, y el medio para unir a las dos familias. Según los cálculos fríos de Margot, era un matrimonio entre Adrien y Celeste Van, la orgullosa y calculadora hija de 29 años de esa casa. Le presentó el asunto a Adrien no como una propuesta, sino casi como una orden, recordándole su deber como jefe de familia, la necesidad de que los sentimientos personales cedieran ante la supervivencia de todo un imperio y toda la gente que dependía de él, y el hecho de que su padre jamás habría dudado ante una decisión así. Adrien escuchó a su madre con un vacío por dentro. No amaba a Celeste. De hecho, en el fondo sentía un cansancio vago hacia la dulzura calculada que ella mostraba. Pero no encontró una razón lo bastante fuerte para negarse, porque la única mujer que su corazón quería había desaparecido sin dejar rastro, mientras su imperio estaba en peligro y cientos de personas dependían de su liderazgo. Se sintió atrapado entre dos fuerzas aplastantes. De un lado estaba el deber y la supervivencia de todo lo que su padre había dejado. Del otro, un amor que se le había escapado de las manos, uno que no sabía si algún día volvería a encontrar. En ese estado de agotamiento y desesperación silenciosa, no le dijo que no al compromiso. No eligió activamente a Celeste, y no traicionó a Mabel en su corazón. Simplemente dejó que la corriente de la obligación lo arrastrara, aceptando a regañadientes y con frialdad que su madre organizara todo, mientras su alma seguía perteneciendo por completo a una joven que vagaba en algún lugar de esa ciudad congelada, cargando dentro de ella un secreto del que él no sabía absolutamente nada. Y así, las dos personas que alguna vez se habían encontrado en el momento más honesto de sus vidas fueron arrastradas en direcciones opuestas, cada una ahogándose en su propio sufrimiento privado, divididas por muros de clase, secretos y planes que ninguno de los dos había terminado de ver aún. Mientras Adrien permitía a regañadientes que el compromiso avanzara, Bishop, con instintos afilados por décadas de sospecha en el bajo mundo, no lograba sacudirse una inquietud que lo perseguía. Cada vez que Celeste Van estaba cerca, algo en esa mujer se sentía mal para él. Una suavidad demasiado perfecta en la manera en que siempre aparecía justo en el momento indicado. Una curiosidad excesiva por detalles de las operaciones de la familia Cain que una futura esposa común no tendría razón de conocer. Preguntas que sonaban casuales pero que siempre dirigían la conversación hacia puntos débiles, bodegas y horarios de viaje. Bishop no era un hombre que actuara solo por instinto, así que en silencio empezó una investigación, asignando en secreto hombres para seguir a Celeste y rastrear sus conexiones sin decírselo a nadie, ni siquiera a Adrien. Con paciencia, fue juntando cada pequeño fragmento, siguiendo reuniones discretas, transferencias de dinero cuidadosamente disfrazadas, y llamadas de números sin nombre, hasta que poco a poco fue surgiendo una imagen aterradora. Una tan perturbadora que hasta Bishop, un hombre que había presenciado toda clase de traiciones en su vida, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Celeste Van no era una aliada. Era una daga plantada directamente en el corazón de la familia Cain. Detrás de la apariencia impecable de una hija distinguida de la dinastía Van, llevaba mucho tiempo trabajando en secreto para la familia Rohr. Y todo el compromiso, el mismísimo arreglo que Margot creía que salvaría al imperio, era en realidad una trampa construida con una precisión aterradora. El plan de Rohr no era derrotar a los Cain por la fuerza directa, porque sabían que el costo de una guerra total sería demasiado alto. En cambio, planeaban colocar a una agente en el mismísimo centro del poder enemigo, dejándola convertirse en la esposa de Adrien, obtener acceso a cada secreto, cada activo, cada debilidad de la familia, y luego pudrir y destruir todo desde adentro, lentamente. Pero lo que dejó a Bishop completamente atónito, lo que lo obligó a hundirse en su silla cuando finalmente conectó la última pieza, fue un detalle que parecía haber quedado olvidado. Descubrió que la misma Celeste, y nadie más, había ordenado que esos dos hombres desconocidos aparecieran en el callejón detrás de Rossis aquella noche fatídica. Resultó que, incluso mientras Adrien seguía vistiendo ropa rota y viviendo en la calle, la red de Rohr había notado que el jefe de la familia Cain se comportaba de manera extraña,
que visitaba con frecuencia cierto restaurante. Y Celeste, que había estado observando a Adrien mucho más de cerca de lo que nadie se imaginaba, había mandado hombres a investigar qué o quién había capturado su atención ahí. Los 2 hombres que amenazaron a Mabel en el callejón esa noche no habían sido exploradores al azar. Eran hombres de Celeste, enviados a investigar a la misma mesera que le importaba a Adrien. Y si Adrien no hubiera intervenido a tiempo, nadie sabía qué le habrían hecho. Esa revelación puso toda la historia bajo una luz completamente distinta y mucho más oscura. El enemigo había sabido de Mabel desde el principio. Ya la habían identificado como una posible debilidad de Adrien, incluso antes de que él mismo entendiera cuánto le importaba. Y eso significaba que la joven inocente había sido arrastrada a los peligros de un mundo del que no sabía nada, simplemente porque su amabilidad había tocado a un hombre que cargaba sobre los hombros todo un imperio hostil. Bishop se quedó sentado inmóvil un largo rato, con los archivos extendidos frente a él, sopesando cada posible siguiente paso con la cautela de un hombre que sabía que un solo error pequeño podía mandarlos a todos a la muerte. Entendió que si exponía a Celeste demasiado rápido, sin un plan, ella podría atacar primero, podría advertir error, y la guerra podría estallar de una forma para la que los Cain no estaban preparados. También entendió que esta noticia le caería a Adrien como un terremoto, no solo porque revelaba una traición desde adentro de su propia casa, sino porque significaba que la mujer que él amaba había estado, y seguía estando, en peligro real. Con el rostro endurecido en una resolución fría, Bishop juntó cada pieza de evidencia, la aseguró con cuidado, y luego se levantó a buscar a Adrien, sabiendo que lo que estaba a punto de revelar cambiaría por completo el equilibrio de poder y los empujaría a todos al juego más peligroso que jamás hubieran jugado. Cuando Bishop le presentó toda la evidencia, Adrien se quedó inmóvil un largo rato, y las emociones que lo recorrían no fueron una furia explosiva, sino una quietud fría y calculadora, la misma cualidad que lo había hecho el capo más temido de la ciudad. No mostró ni el más mínimo indicio de que conocía la verdad, porque entendía que su mayor ventaja ahora era el hecho de que el enemigo todavía creía que su trampa funcionaba perfectamente. Llamó a su madre, y cuando Margot escuchó toda la verdad sobre la mujer que ella misma había llevado a su casa, su rostro se puso pálido de la impresión antes de endurecerse de furia, no la furia de las voces alzadas, sino la indignación congelada de alguien que acababa de darse cuenta de que casi había entregado el imperio de su familia al enemigo con sus propias manos. Madre e hijo idearon un plan juntos, no para vengarse con violencia, sino para exponer a Celeste tan completamente que no tuviera manera de negar la verdad, ni oportunidad de atacar primero. Durante las semanas que siguieron, Adrien interpretó el papel del futuro esposo tranquilo y distante con un control impecable, dejando que Celeste creyera que poco a poco iba llegando a los secretos de la familia, mientras que en realidad cada pieza de información que él dejaba llegar a ella era un anzuelo cuidadosamente construido. Bishop puso cada uno de sus movimientos bajo vigilancia estrecha, grabó sus llamadas secretas, documentó sus reuniones con los operativos de Rohr, reunió pruebas del dinero que la familia Rohr le había transferido a cambio de su traición, y eslabón tras eslabón la red se fue cerrando alrededor de Celeste sin que ella se diera cuenta. Una vez que tuvieron más que suficiente evidencia irrefutable, Adrien y Margot eligieron el momento de actuar. Organizaron una reunión formal e invitaron a los líderes de la familia Van, la distinguida dinastía cuyo apellido Celeste llevaba, bajo el pretexto de discutir el matrimonio y la alianza entre las dos casas. Celeste entró a la sala con su confianza habitual, creyendo que avanzaba un paso más en su plan, completamente ajena a que caminaba directo hacia una trampa tendida por la misma presa que creía haber atrapado. En medio de la reunión, frente a todos los presentes, Adrien reprodujo con calma las grabaciones, presentó la evidencia de las transferencias financieras, y reveló documentos que exponían la conexión de Celeste con la familia Rohr. La sala se quedó en silencio. El rostro de Celeste, siempre bajo un control perfecto, se quebró por primera vez cuando entendió que todo había terminado, que el hombre a quien creía haber engañado durante meses la había visto por completo todo ese tiempo, y ahora tenía su destino entero en las manos. Trató de negarlo y luchó por defenderse. Pero frente a una evidencia tan innegable, cada palabra que decía perdía sentido. Sin embargo, lo que realmente destruyó a Celeste no fue la ira de Adrien, sino la reacción de su propia familia. Los líderes de la familia Van, después de presenciar su traición al descubierto, no se pusieron de su lado. Para gente que vivía en un mundo de poder y negociación, las acciones de Celeste no eran solo traición, sino una catástrofe de intereses.
había arrastrado a toda la familia a una apuesta mortal sin permiso, poniendo en riesgo su reputación y negocios valuados en cientos de millones de dólares. Y ahora que la conspiración había salido a la luz, se había convertido en una responsabilidad tóxica que nadie quería cerca. El líder de la familia Van, con el cálculo frío de un hombre de negocios sopesando ganancias contra pérdidas, declaró públicamente que se cortaba todo lazo con Celeste, negó cualquier responsabilidad por sus acciones, y le retiró toda forma de protección y todo recurso del que ella dependía. En un solo instante, Celeste Van pasó de ser una espía poderosa y confiada, que creía tener en sus manos el destino de un imperio entero, a alguien que no tenía nada, abandonada por su propia sangre porque se había convertido en una carga y una amenaza para sus intereses comunes. Le arrebataron todo, su reputación, su estatus, su protección, y fue expulsada del mundo que alguna vez creyó controlar, no de un balazo ni de un golpe, sino de algo aún más despiadado en su mundo, el colapso total del poder y del valor. Mientras la sacaban de la sala, sus ojos pasaron sobre Adrien con una mezcla de odio y terror, pero él solo le devolvió la mirada fría de un hombre que acababa de sacarse un cuchillo de su propia espalda. La trampa había sido desmontada. La daga plantada en el corazón de la familia había sido removida. Pero Adrien sabía que esto era solo la mitad de la batalla, porque el verdadero enemigo detrás de todo, la familia Rohr, seguía intacto fuera de esos muros. Y ahora que su paz había sido expuesta, la confrontación final entre los dos poderes se había vuelto inevitable. Con la caída de Celeste, Adrien ganó algo todavía más valioso que la victoria, la llave para destruir a la familia Rohr de una vez por todas. Durante muchas noches, se sentó con Bishop a revisar toda la colección de evidencia que habían reunido, y se dio cuenta de que los documentos que exponían la traición de Celeste no solo la condenaban a ella, sino que también, sin querer, habían revelado toda una red de operaciones ilegales de Rohr. Los pagos que Rohr había usado para sobornar a Celeste habían dejado rastros dentro del sistema financiero. Y siguiendo esas huellas, combinándolas con todo lo que Bishop había grabado en silencio de reuniones y comunicaciones secretas, Adrien vio la estructura completa del imperio de su enemigo tomando forma frente a él. Redes de lavado de dinero, empresas fantasma, y transacciones ilegales repartidas por toda la ciudad. Fue entonces cuando Adrien tomó una decisión que los capos de la generación de su padre jamás se habrían atrevido a considerar, una decisión que rompía cada regla no escrita del bajo mundo en el que había vivido toda su vida. No respondería a Rohr con violencia. No se lanzaría a una guerra prolongada y sangrienta que solo dejaría devastados a ambos bandos mientras más gente inocente era arrastrada al peligro. En cambio, usaría la ley misma, la misma arma que hombres como él siempre habían tratado de evadir, para derribar a su enemigo. Era un movimiento extremadamente peligroso, porque entregar evidencia a las autoridades también significaba caminar por una línea muy delgada. Tendría que separar las operaciones de Rohr de las partes más oscuras de su propio imperio con un cuidado extraordinario. Y sabía que este era también el primer paso hacia una transformación mucho más grande que ya había empezado a tomar forma dentro de él. A través de un abogado intermediario de confianza y una serie de medidas cuidadosamente calculadas para protegerse, Adrien transfirió todo el expediente sobre las operaciones ilegales de la familia Rohr al FBI. El dossier había sido preparado con una precisión casi perfecta, conteniendo evidencia completa de lavado de dinero, fraude financiero, y muchos otros crímenes, más que suficiente para obligar a cualquier fiscal a actuar. Los agentes federales habían perseguido a la familia Rohr durante años sin lograr jamás reunir evidencia suficiente para presentar cargos. Y ahora, de repente, se encontraban con todo lo que necesitaban puesto directamente en sus manos, entregado de forma anónima e imposible de rastrear hasta su origen. La investigación se desarrolló en silencio, pero con rapidez y sin piedad. Entonces, una mañana, mientras la familia Rohr todavía estaba ocupada fortaleciendo sus fuerzas para la guerra callejera que creían que se avecinaba, el golpe llegó desde una dirección que jamás habían anticipado. Agentes federales allanaron múltiples ubicaciones al mismo tiempo. Se ejecutaron órdenes de arresto y de cateo por toda la ciudad. Las cuentas bancarias fueron congeladas, las empresas fantasma quedaron expuestas, y los líderes de la familia Rohr, hombres que habían sembrado el miedo durante años, fueron llevados uno por uno esposados frente a las cámaras de la prensa. El imperio que Rohr había pasado años construyendo, un imperio que ninguna organización rival había podido derribar por la fuerza, colapsó en cuestión de días bajo el peso de la ley, destruido desde adentro por la misma evidencia de su propia codicia y traición. Además,
Adrien se aseguró de que se descubriera la verdad detrás del falso robo en Rossi's, obligando al gerente del restaurante a limpiar públicamente el nombre de Mabel, y llevando responsabilidad legal a las 3 socialites que la habían incriminado. Mientras las noticias de la caída de Rohr se difundían, Adrien se quedó parado junto a las ventanas de cristal de su penthouse, mirando la ciudad allá abajo. Y por primera vez en meses sintió que el peligro que pendía sobre su familia y sobre Mabel finalmente había sido eliminado. Su madre estaba a salvo. El imperio había sido protegido. El enemigo había sido eliminado, no a través del derramamiento de sangre, sino a través de la inteligencia. Y sin embargo, la victoria le dejó un vacío extraño por dentro, porque se dio cuenta de que todo el poder, la sabiduría y la estrategia que le habían permitido derrotar a un imperio hostil habían sido completamente inútiles para ayudarlo a encontrar a la mujer que amaba, a la joven que había desaparecido en la inmensidad de la ciudad, cargando un secreto del que él todavía no sabía nada. Y ahora, con la guerra terminada, y sin ningún enemigo que amenazara a Mabel, Adrien supo que era hora de dedicar cada onza restante de su fuerza a lo único que de verdad importaba: encontrar a Mabel de nuevo y reparar lo que había roto. Adrien dedicó todos los recursos a su disposición a la búsqueda, ya sin verse obligado a esconder sus esfuerzos ni a cuidarse de sus enemigos. Y esta vez, gracias a la persistencia incansable de Bishop y a una vasta red de información, las últimas pistas empezaron a surgir poco a poco. Siguieron el rastro de una joven que había tomado trabajos manuales dispersos por toda la ciudad durante los últimos meses. Un nombre que apareció brevemente en los registros de una lavandería, y luego otra vez en los archivos de un hospital público. Y fue la noticia de ese hospital la que hizo que a Adrien el corazón se le detuviera, porque no solo le decía dónde estaba Mabel, sino que también revelaba 2 verdades que él jamás había imaginado. Corrió hasta el hospital en plena noche, sin importarle ninguna formalidad ni ninguna precaución de seguridad. Y mientras avanzaba por los pasillos blancos y fríos con el corazón latiéndole con violencia dentro del pecho, no estaba en absoluto preparado para lo que lo esperaba. La encontró en un pequeño cuarto de la sala de maternidad, y la escena frente a él lo detuvo en el umbral, con todo el cuerpo poniéndosele rígido. Mabel estaba recostada ahí, con el rostro pálido y completamente exhausto. Pero acurrucada en sus brazos había una vida diminuta envuelta en una manta delgada, un recién nacido que apenas acababa de llegar al mundo. Su hijo. Ella había pasado el parto sola, sin nadie a su lado. Y aún más cruel, Adrien entendió, por la mirada vacía y llena de lágrimas en sus ojos, que durante esos mismos días, la madre por cuya vida ella había luchado tan ferozmente durante todos esos años finalmente había fallecido. La señora Hart había dado su último aliento apenas unos días antes del nacimiento de su nieto, dejando a Mabel completamente sola mientras el duelo y una felicidad frágil descendían sobre ella al mismo tiempo. Una joven que acababa de perder a su madre justo cuando se convertía en madre ella misma, cargando a la vez el peso del luto y la responsabilidad de una nueva vida sobre los hombros. Adrien se quedó ahí parado, y en ese momento toda la fuerza, el poder y la frialdad que lo habían moldeado durante tantos años se derritieron por completo, dejando atrás solo a un hombre desnudo de remordimiento y dolor. Mabel levantó la vista, y cuando sus ojos se encontraron con los de él, al principio no lo reconoció, porque ya no era el hombre harapiento de la calle, sino alguien vestido con una elegancia serena, cargando una autoridad desconocida en cada línea de su cuerpo. Después reconoció esos ojos, los ojos que jamás olvidaría, y su expresión cambió de la confusión al shock, antes de finalmente romperse en una furia mezclada con todo el dolor que había cargado por dentro durante meses. Adrien se acercó, y ahí, en medio de ese cuarto de hospital, hizo algo que un hombre en su posición jamás había hecho por nadie. Se arrodilló junto a su cama. Y entonces le contó todo. Le dijo quién era realmente, el nombre Adrien Cain, el imperio que dirigía, la razón por la que se había vestido con ropa rota para buscar algo honesto y verdadero, y por qué se había visto obligado a desaparecer en silencio aquella mañana fatídica, no porque la hubiera abandonado, sino porque había querido protegerla de un mundo de peligro del que ella no sabía nada. Le contó sobre la guerra, sobre la amenaza contra la vida de su madre, sobre los enemigos que alguna vez la habían buscado a ella, y sobre cómo había pasado meses buscándola con desesperación. Mabel escuchó todo mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Pero no eran solo lágrimas de alivio. También eran las lágrimas de una herida que había cortado demasiado profundo. Con voz temblorosa llena de rabia, le dijo que ella lo había amado cuando creía que él no tenía nada,
que había estado dispuesta a compartir su último pedazo de pan con él, que le había dado la confianza completa de alguien que ya no tenía nada más que perder. Y aún así él le había escondido un imperio entero, dejándola derrumbarse sola, perder su trabajo, perder a su madre, dar a luz por sí misma en la soledad más profunda, sin saber jamás quién era en realidad el hombre que amaba ni a dónde se había ido. Le preguntó cómo podía confiar en él de nuevo, cómo podía saber que esto no era simplemente otra verdad a medias. Y cada palabra que decía se le clavaba a Adrien como una navaja, porque sabía que ella tenía todo el derecho a estar furiosa, que su dolor estaba justificado, y que ninguna explicación podía borrar el mes que había tenido que soportar sola. No trató de defenderse ni de dar excusas. Solo bajó la cabeza y le dijo que sabía que no merecía su perdón ahora, que no había venido a exigirle que olvidara todo, sino solo a rogarle la oportunidad de reparar el daño, de quedarse junto a ella y a su hijo, y de probar con acciones, no con palabras, que jamás volvería a dejarlos. Y en ese cuarto frío de hospital, entre el llanto suave del recién nacido y las lágrimas de dos personas heridas, no hubo un perdón fácil. Solo la apertura frágil de una puerta, un comienzo doloroso hacia el largo camino de sanación que todavía tenían por delante. Adrien entendió que, una vez fracturada la confianza, no podía repararse con promesas ni con dinero. Así que eligió un camino que jamás había recorrido antes, el camino de la paciencia y la humildad. No presionó a Mabel para que lo perdonara. Tampoco exigió que lo dejara volver de inmediato a su vida. Simplemente se quedó ahí, en silencio y con fidelidad, día tras día, demostrándolo con acciones y no con palabras. Lo primero que hizo fue encargarse de cada carga que había pesado sobre los hombros de ella durante esos largos meses. Pagó todas las cuentas abrumadoras del hospital que Mabel jamás habría podido costear, no con el aire de un hombre rico repartiendo caridad, sino discretamente, como si fuera simplemente su responsabilidad. Organizó el funeral de su madre, una despedida digna y tierna, merecida por la señora Hart después de toda una vida de sacrificios. Y durante todo el servicio, se quedó en silencio en segundo plano para que Mabel pudiera despedirse de su madre sin tener que preocuparse por nada más. Se acercó a Toby, el hermano menor que se había obligado a mostrarse fuerte por su hermana durante sus días más oscuros, y arregló que el chico volviera a la escuela, a una buena institución con todas las oportunidades con las que su familia alguna vez solo se había atrevido a soñar, no como una forma de comprar su cariño, sino porque de verdad quería que ese joven tan inteligente tuviera el futuro que merecía. Pero lo que fue cambiando poco a poco la forma en que Mabel lo veía no fue su dinero ni ninguno de esos arreglos, sino las cosas más pequeñas y mucho más duraderas. Adrien, el poderoso capo que hacía temblar a toda una ciudad, empezó a aparecer todos los días, no como un hombre rico repartiendo favores, sino como un padre aprendiendo a ser padre. Se quedaba despierto durante largas noches cuando el bebé lloraba, cargando torpemente al niño en sus brazos con una ternura que jamás había sabido que poseía, aprendiendo a preparar la fórmula, a cambiar pañales, a calmar a su hijo hasta dormirlo. Algunas noches, Mabel despertaba y lo encontraba sentado junto a la cuna, tarareando suavemente una melodía sin palabras al bebé que se hundía en el sueño. Y en esos momentos, la imagen del hombre temible del que tanto había oído hablar desaparecía por completo, dejando solo a un padre atesorando a su hijo con todo el corazón. No evitaba las tareas humildes ni agotadoras. Tampoco se las entregaba a sirvientes. Lo hacía todo él mismo, porque entendía que era a través de esos actos ordinarios que se probaría su presencia verdadera. Aprendió a escuchar cuando Mabel necesitaba desahogar su dolor, y también aprendió a quedarse callado cuando ella necesitaba espacio. Nunca descartó su enojo cuando volvía a surgir, nunca le dijo que olvidara el pasado, sino que lo aceptó como parte del camino que tenía que recorrer con paciencia. Una vez, en un momento de dolor profundo, Mabel le habló con amargura, diciéndole que no sabía si algún día olvidaría la sensación de haber sido abandonada, contándole cuánto lo había odiado en ciertas noches. Y Adrien solo escuchó en silencio, sin defenderse. Luego le dijo que pasaría el resto de su vida haciéndose merecedor de su perdón, sin importar cuánto tiempo tomara. Día tras día, su paciencia fue desgastando poco a poco el muro de hielo que el dolor había construido alrededor del corazón de Mabel. Ella empezó a notar la manera en que él miraba a su hijo con los ojos desbordados de amor. La manera en que recordaba las cosas más pequeñas que ella le había contado alguna vez sobre su sueño de abrir una panadería. La manera en que trataba a Toby como si fuera su propio hermano menor. Y la manera en que no había faltado ni una sola vez desde esa noche en el hospital.
Se dio cuenta de que, aunque ese hombre alguna vez le había mentido sobre su identidad, jamás le había mentido sobre sus sentimientos, que la ternura que le había mostrado cuando vestía ropa rota había sido real, y que esa misma ternura seguía intacta debajo del caparazón del poder. Poco a poco también fue entendiendo el verdadero significado detrás de su desaparición, comprendiendo que no había sido abandono, sino un sacrificio doloroso hecho para mantenerla a salvo. Esa comprensión no borró el dolor por completo, pero poco a poco empezó a sanarlo. Y en ese hogar ahora lleno de llantos y risas de un niño, en medio de noches sin dormir y mañanas cansadas pero cálidas, dos personas, alguna vez separadas por secretos y por el destino, poco a poco encontraron el camino de regreso el uno al otro, no a través de los momentos ardientes de pasión que habían conocido al principio, sino a través de algo más profundo y mucho más duradero, un amor puesto a prueba por la pérdida, la traición y el perdón, un amor reconstruido ladrillo por ladrillo a través de la sinceridad de estar presente cada día. El tiempo que Adrien había pasado en la calle vestido de harapos lo había cambiado más profundamente de lo que jamás se había dado cuenta. Y ahora, con el peligro atrás y su corazón por fin encontrando donde pertenecía, empezó una transformación aún más grande. No podía seguir siendo el hombre que su padre había creado. No podía volver a dirigir un imperio manchado de sangre y oscuridad mientras un hijo descansaba en sus brazos. Y a su lado estaba la mujer que le había enseñado el verdadero significado de la dignidad. Paso a paso, con la sabiduría y la cautela de un hombre que entendía cada peligro del mundo que estaba dejando atrás, Adrien empezó a desmantelar las partes más oscuras del Imperio Caín. Cortó sus redes ilegales, cerró sus operaciones clandestinas, y redirigió los vastos recursos de la familia hacia negocios legítimos y transparentes. No fue un proceso fácil, y hubo gente de su mundo anterior que resintió el cambio. Pero Adrien era lo bastante poderoso y lo bastante sabio para llevarlo a cabo sin dejar ninguna debilidad atrás, transformando un imperio que alguna vez había sembrado el miedo en una corporación honesta que daba empleo a miles de personas. Sin embargo, el cambio más significativo que hizo vino de todo lo que había presenciado durante los días que vivió entre trabajadores y pobres que luchaban por salir adelante. Jamás olvidó la imagen de Walt junto al fregadero de la cocina con las manos agrietadas, de Rosa escondiendo sus lágrimas detrás de una sonrisa, y sobre todo, de Mabel comprándole un pan con el último dinero que le quedaba. Recordaba lo que se sentía estar ahí parado con ropa harapienta y ser tratado con desprecio, ser considerado invisible, como si un ser humano no tuviera valor solo porque parecía no tener nada. De esos recuerdos, junto con Mabel, fundó una organización benéfica. No la creó para pulir su reputación ni limpiar su pasado, sino que nació de las mismas dificultades que ambos habían vivido y entendido. A través de la fundación, ayudaron a personas sin hogar, a trabajadores pobres olvidados por la sociedad, a madres solteras luchando por criar a sus hijos, y a familias que no podían costear atención médica para sus seres queridos, gente viviendo las mismas circunstancias que Mabel misma había enfrentado alguna vez. Adrien aportaba los recursos, la estructura organizativa y la visión. Pero Mabel era el corazón de la fundación. Entendía a esa gente de una manera que el dinero jamás podría enseñar, porque ella misma había sido una de ellos. Había contado cada moneda, se había quedado despierta toda la noche junto a la cama de hospital de un ser querido, y había sentido el frío filo del desprecio. Trataba a cada persona que llegaba a la fundación con respeto y calidez, sin dejar jamás que se sintieran como mendigos, siempre ayudándolos a conservar su dignidad. Mientras Adrien la veía trabajar, veía cómo sostenía la mano de una madre llorando, o escuchaba la historia de un hombre sin hogar con atención genuina. Se volvía más certero que nunca de que esa mujer era la mayor bendición que había llegado jamás a su vida, y que ella, no toda su fortuna, era quien siempre había sido la verdaderamente rica. Entonces, una tarde tranquila, con la luz dorada del sol extendiéndose suavemente por la casa, ahora llena de risas, Adrien decidió hacer lo que había cargado en su corazón desde hacía mucho tiempo. No organizó una propuesta extravagante llena de diamantes y luces, porque entendía que ese tipo de despliegue pertenecía al lenguaje falso del que alguna vez había huido. En cambio, fue con Mabel en silencio y con sencillez, mientras su pequeño hijo dormía plácidamente en una cuna cercana, y le habló con toda la honestidad que un hombre que alguna vez había sellado su corazón podía ofrecer. Le dijo que cuando ella lo conoció por primera vez, lo había amado cuando él no tenía nada. Y que ahora quería darle todo, no dinero ni poder, sino verdad, presencia, y un amor sin ni la más mínima mentira.
Le dijo que había ido a buscar el amor genuino entre el polvo y el desprecio, y lo había encontrado en el corazón de una joven que lo había defendido cuando el mundo entero le había dado la espalda. Luego le pidió que le concediera el honor de caminar a su lado por el resto de sus vidas, no como Adrian Cain, el capo de la mafia, sino simplemente como un hombre que la amaba por completo. Mabel lo miró durante un largo rato, y en sus ojos, Adrian vio todo lo que habían soportado juntos, el dolor, la traición, la pérdida, y el perdón. Las lágrimas le rodaron por las mejillas. Pero esta vez eran lágrimas nacidas de una paz profunda y duradera. Y cuando ella dijo suavemente que sí, no fue la respuesta inocente de una joven que experimenta el amor por primera vez, sino la decisión completa y consciente de una mujer que había visto tanto la oscuridad como la luz dentro de él, hombre frente a ella, y había elegido quedarse. Habían pasado muchos años desde aquella mañana amargamente fría en que un poderoso capo se paró afuera de un elegante restaurante vestido de harapos y soportó el desprecio del mundo. Ahora, en una tarde tardía de verano, Adrian estaba sentado en una silla de madera en el patio trasero de su casa, y la escena a su alrededor no podía ser más distinta al frío penthouse en el piso 60 donde alguna vez había estado solo, mirando la ciudad desde arriba con el corazón vacío. Ahí lo había tenido todo y aún así había estado solo. Aquí, en un patio lleno de luz dorada, canto de pájaros, y el olor a césped recién cortado, tenía algo que su antigua fortuna jamás habría podido comprar. Sobre el pasto frente a él, su primera hija, ya una niña lo bastante grande para correr con pasos inestables, perseguía una pelota, su risa brillante resonando en el aire. Y a su lado había una vida aún más pequeña, su segundo hijo, que Mabel había dado a luz no hacía mucho, durmiendo plácidamente en una cuna bajo la sombra de un árbol. Mabel estaba sentada cerca, con el pelo cayendo libremente bajo la luz de la tarde, su rostro ya sin las ojeras y el agotamiento de aquellos años desesperados, sino brillando con una paz serena. Cuando ella levantó la vista y sus ojos se encontraron, le sonrió, la misma sonrisa simple y tierna que le había dado la mañana en que puso ese primer pan en sus manos. Adrian contempló la escena, y en ese momento tranquilo, comprendió por completo una verdad que había necesitado todo un viaje doloroso para descubrir. El hombre que alguna vez había medido el valor de todo en dinero, que había creído que nadie podría amarlo sin su riqueza ni su poder, ahora entendía que el amor genuino que casi había perdido era la mayor bendición de su vida. Lo había buscado en el polvo, la humillación, y los lugares más bajos de la sociedad, y a través de un giro extraordinario del destino, lo había encontrado, no en la riqueza ni el estatus, sino en el corazón tranquilo de una mujer que lo había amado cuando parecía no tener nada. Pensó en todo lo que habían soportado juntos, en ese pan, en el callejón oscuro, en la noche de lluvia en el pequeño café, en las pérdidas y las traiciones, en las lágrimas y el perdón. Y entendió que esas heridas habían forjado un amor más fuerte y más duradero que cualquier cosa construida sobre la facilidad. Y ahora, con Mabel a su lado y sus hijos frente a él, Adrian sabía que pasaría el resto de su vida agradecido por el día en que una joven pobre había dado un paso al frente para protegerlo, y había visto al ser humano dentro de él cuando el mundo entero solo veía su ropa harapienta. La historia de Adrian y Mabel nos deja una lección profunda que quizás todos necesitamos recordar de vez en cuando, que el verdadero valor de una persona nunca se encuentra en lo que posee, en la ropa que viste, ni en el puesto que ocupa, sino en su corazón y en la manera en que trata a quienes lo rodean, especialmente a las personas que la sociedad considera menos importantes. La bondad sin condiciones, y el respeto por cada ser humano, sin importar su riqueza o su pobreza, son las verdaderas medidas del carácter. Y a veces, un pequeño acto de bondad, una voz alzada en defensa de alguien en el momento justo, un pan entregado sin esperar nada a cambio, puede cambiar una vida entera y traer luz al lugar más oscuro. Si esta historia ha tocado tu corazón de alguna manera, por favor suscríbete a nuestro canal, dale like a este vídeo, y compártelo con tus seres queridos para que podamos seguir escuchando juntos más historias significativas y conmovedoras cada día. Nos encantaría saber cómo te hace sentir esta historia, qué piensas del camino que recorrieron Adrian y Mabel. Y si alguna vez has presenciado o vivido un momento de bondad en tu propia vida que restaurara tu fe en la bondad humana, deja un comentario abajo y comparte los pensamientos sinceros que vienen del fondo de tu corazón, porque tu historia también puede convertirse en una fuente de inspiración y consuelo para alguien más que esté escuchando. Que la historia de hoy nos recuerde a todos mirarnos los unos a los otros con comprensión y aprecio, y tratar a cada persona con compasión, porque ninguno de nosotros puede saber jamás que detrás de la apariencia de alguien hay toda una historia,
un corazón y una dignidad digna de respeto. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar hasta el último momento. Y les deseo a todos los que están viendo este vídeo una salud duradera, una vida alegre y en paz, y días llenos de amor. Adiós, y nos vemos en la próxima historia.